Estoy ubicado en el Evangelio según San Lucas. Este es el tercer o cuarto programa ya que hacemos acerca de esta serie sobre el discurso escatológico de Jesús en Mateo 24 y 25. Y usted preguntará, ¿y por qué va a leer Lucas? Bueno, porque ahí terminamos hace 8 días. Si usted no estuvo, le invito a que más tarde vea el programita, váyase para atrás, busque 8 días atrás. Y ahí terminamos. Decíamos que aquí está más clara la respuesta de lo que ocurrió en el año 70. Este es uno de los evangelios sinópticos. Entonces vamos a comparar algunas cosas que nos cuenta Lucas. Lucas dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos ilumine la mente, el entendimiento y que podamos comprender sus palabras. Recuerde que estamos estudiando, más que un sermón así homilético. No es un discurso lo que tengo aquí, pero sí un estudio. Vamos a estudiar la palabra de Dios, a leerla, a meditar en ella y a ir, como le digo, despacio. Vamos despacio y comprendiendo bien lo que estemos leyendo. Oremos y pidámosle a Dios sabiduría del cielo. Señor, dice en su palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia en esta mañana. Queremos pasar acá un rato agradable frente a tu palabra, Señor, estudiándola, meditando en ella un poco más. Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, danos entendimiento, danos sabiduría, Jesús. Perfecciona, Señor, como tu palabra nos lo enseña, Señor, cada día perfecciona la obra que has comenzado en nosotros a través de tu palabra, Señor. E ilumina también, Jesús bendito, a los amigos que puedan estar aquí oyéndonos, escuchando tu palabra, Señor, leyendo estas porciones de la Biblia y que podamos estar preparados para lo que se avecina en este mundo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, mis amados hermanos. Aquí los que me están escribiendo por YouTube, por esta red WhatsApp. El hermano Uber Cardona, allá de Baltimore, Maryland. Y el hermano Roosevelt, también estudiante del Instituto Bíblico de ibipool.org. Bueno, vamos a meditar aquí en la palabra de Dios, amados hermanos. Yo quiero hablarles hoy un poco acerca de una característica, o quizás dos características de la profecía bíblica. Habíamos la semana pasada hecho una introducción y habíamos dicho que la profecía tiene una característica que es que a veces se abre como un paréntesis dentro del mismo relato, y eso se conoce como la profecía apocalíptica, sobre todo es parentética. Y también la otra es que la profecía puede ser cíclica, ¿no? O puede tener una profecía, puede tener un cumplimiento cíclico.
Es decir, se puede repetir más de una vez ese mismo acontecimiento. Entonces vamos a mirar esas dos características ahora en este breves minutos. Y vamos a mirar también algunos cositas interesantes, no todo, porque pues como voy despacio no voy a alcanzar a hablar todo lo de Lucas hoy. Pero sí quiero leerle unos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de ese día de retribución, día de pago, y también de ese día grande y temible de Jehová. No creo que alcancemos a hablar acerca de la plenitud de los gentiles, de eso quizás lo haremos dentro de 8 días, porque estamos tratando de responder esta primera pregunta. Hay dos preguntas acá. Decíamos la vez pasada, las mirábamos bien. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo que Jesús acaba de profetizar. Vuestra casa será desolada, quedará desierta y no quedará piedra sobre piedra respecto al templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le decía que algunos más, hilando más fino, dicen aquí hay realmente tres preguntas, porque una cosa es la señal de la venida del Señor y otra cosa es ya el fin del mundo. Bueno, eso también depende de la perspectiva. Recuerden que la vez pasada vimos una gráfica que ilustra mucho eso de la perspectiva veterotestamentaria, como los del Antiguo Testamento veían las cosas futuras, la era presente y la era venidera en la que ya llega el Mesías, y entonces el Mesías inaugura una era de paz, de felicidad aquí en esta tierra, ¿no? Pero lo que ellos no veían, lo mostrábamos la vez pasada en la gráfica, es el valle que estamos viviendo hoy, que es la era de la gracia. En otra oportunidad también vamos a desmenuzar un poquito más esa famosa profecía de Daniel, de la que hablábamos, hacíamos alguna introducción la vez pasada, de las 70 semanas y varias cosas interesantes de allá. La abominación desoladora. Bien, esa también se hace referencia acá un poco en este lugar. Bueno, de todas maneras, Lucas tiene un poquito más de detalles de esta primera respuesta. ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces dice el Señor: cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes. Los que en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Marque eso. Para que se cumplan las cosas que están escritas. ¿Cuáles? Vamos a mirar algunas de esas hoy. Eso sí lo vamos a hacer. Y ya lo otro, quizás de ahí en adelante, de pronto para dentro de 8 días, más hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Son la ira de Jehová. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el fin, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, vamos a ir, como les digo, despacio, hermanos. No hay tanta prisa, decía un pastor. ¿Qué afán tenemos si tenemos vida eterna? Así que, bueno. La cuestión de la perspectiva es interesante. Ustedes ven acá un pocillo, decimos nosotros, una taza con la que estoy tomando. Pero usted no sabe qué estoy tomando. Usted podrá pensar, está tomando café, que es lo típico de los colombianos a esta hora, ¿no? Pero puede ser que no esté tomando café, que esté tomando agua de panela, que sea otra cosa. Además, usted aquí ve, desde su perspectiva, algo que yo no veo. Yo estoy viendo aquí otra cosa. Aquí mi vaso no dice lo que usted ve allá. Usted dice allá, dirá que ahí, le está dando propaganda al Museo de la Biblia. Yo digo, no, aquí lo que dice es un versículo. Porque por este lado lo que tengo es un versículo. Entonces, la cuestión de la perspectiva es importante, no lo olvide. Porque a veces se arman muchas contradicciones y muchas discusiones porque se quiere imponer un punto de vista, pero lo que usted ve
quizás no sea contradictorio con lo que yo estoy viendo, sino más bien complementario, está complementando. Y así son los evangelios sinópticos. Hay gente que ve diferencias en los evangelios y dice, vea, se está contradiciendo, y es que la Biblia no se contradice. Pero ¿por qué no piensa más bien que la Biblia se está complementando? Que son diversas perspectivas, posiciones. A esta altura de la vida, la mayoría de hermanos, por lo menos acá en Radio Pool, ya sabrán que Mateo ve una perspectiva de Cristo y la describe. Ve a Jesús como el rey. Mientras que Marcos lo ve como el siervo. Pero Lucas lo ve como el hombre perfecto. Y Juan lo ve como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Entonces son diferentes perspectivas, no son contradictorias, son diferentes ángulos desde los que se puede observar. Alguien escribió un libro que se llama 4 retratos y un solo Jesús, hablando desde esta óptica, desde esa perspectiva diferente, desde la que los evangelistas describen cada uno, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, las funciones o las características acerca de Cristo. Pues bien, en ese orden de ideas, entonces Lucas está aquí viendo o describiendo más que todo el cumplimiento a corto plazo. Estas palabras tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento remoto. Lucas está describiendo más ese cumplimiento cercano que pasó alrededor del año 70 después de Cristo. Y lo que pasará tan pronto la iglesia se vaya de este lugar, porque la iglesia se va a ir de este lugar, ya lo hemos explicado y lo seguiremos diciendo y recalcando, no pasaremos por ese periodo de la gran tribulación. Una vez se vaya a la iglesia, se desatará el cumplimiento de lo que está también escrito acá. Eso no es inusual en la profecía, les digo, eso es una de las características, que el cumplimiento puede ser cíclico, se puede repetir varias veces ese cumplimiento. Y además también se puede hacer un paréntesis, se está hablando de una cosa y acá hace un paréntesis para hablar de otra y luego sigue con lo que venía primero. Eso dificulta un poquito la interpretación de la profecía. Entonces, esto que estamos hablando no es inusual, no es raro para los que estudian la palabra de Dios, el cumplimiento cercano y el cumplimiento remoto de las profecías. Una prueba que esto es así, que los estudiosos de la palabra de Dios lo saben porque lo han escrito varios en sus comentarios y en sus Biblia de estudio y todo lo demás, está en la profecía que Isaías hace en el capítulo 7, el verso 14. Isaías dice: el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Versículo 15 dice: comerá cuajada y miel en el momento en que sepa lo suficiente como para rechazar el mal y elegir el bien. Porque antes de que el niño sepa lo suficiente como para rechazar el mal y elegir el bien, la tierra cuyos 2 reyes teméis será abandonada. Esa profecía la pronunció Isaías en un momento histórico, bajo el reinado de un malvado rey llamado Acaz. Pero Acaz como que no creía mucho la palabra que le estaba dando Jeremías, entonces Isaías pronunció esta palabra. Es que también estaba pensando que a Jeremías muchas veces profirió palabras y la gente no le creía, lo tenían como mal augurio. Y por eso algunos que predicamos la palabra de Dios tal y como está hoy en día, nos llaman así, los Jeremías de turno, los que nada más pronostican cosas malas.
No, Isaías acá está hablando de algo bueno además, pero no le creen. Entonces él dice, bueno, esto va a pasar. ¿Ya? Una mujer virgen, una mujer joven, ahí hay una discusión por la palabra alma, que en el hebreo se pronuncia así, y que se puede traducir como joven, como doncella, o como una niña que no ha tenido relaciones sexuales, es decir, una virgen. Entonces, hay un cumplimiento cercano en ese momento histórico, alrededor del año 700, algo, 750 quizás, antes de Jesucristo. Estamos hablando casi 8 siglos antes de Cristo. Isaías vivió 8 siglos antes de Cristo y 8 siglos antes habló acerca de Jesús. Qué interesante eso, ¿no? Por eso, hermanos, creamos que la Biblia es la palabra de Dios. El reino de Judá no va a caer en manos de los enemigos. Temía porque acababa de caer Samaria. Sí, pero una cosa es Samaria y otra cosa, una cosa del reino del norte y otra cosa del reino del sur. El reino del norte fue llevado cautivo, pero el reino del sur prevaleció unos 200 años más, casi, hasta que vinieron los de Babilonia, ya en otra época, precisamente en la época de Jeremías. Esto es en el siglo VIII, Isaías. Entonces él le está dando palabra de ánimo a Acaz, no se preocupe, pero vea, el Señor le va a dar señal. Entonces, ¿cuál es la señal? Pues una jovencita va a tener un niño, el niño va a crecer, y antes de que ese niño tenga discernimiento, antes de que llegue la adolescencia, habrá paz. Ya, olvídese eso, esos reyes a los que usted teme no le van a hacer nada. Ahí pues se discute, algunos dicen que quizás era la misma esposa o una de las esposas de Acaz, y algunos piensan que el hijo que nació fue Ezequías, que fue un rey muy bueno además. Otros comentan que quizás haya sido la misma esposa del profeta Isaías y que uno de sus hijos haya nacido. O quizás haya sido otra doncella la que quedó embarazada, dio a luz un niño, pero quería decir, esta será la señal. Ese niño que va a nacer, antes que llegue a la adolescencia, habrá paz aquí en esta tierra. Ok. Ese es el cumplimiento cercano. A corto plazo, una mujer jovencita, obviamente debió tener relaciones sexuales para poderse embarazar, y dio a luz un niño que creció, y antes de que llegara la pubertad del niño, con su capacidad de discernir las cosas, la amenaza se fue y todo volvió a la normalidad. Pero esta profecía de Isaías conocemos más y la aplicamos más al cumplimiento remoto. ¿Cómo así? 800 años después, oiga, muchísimo tiempo, 8 siglos después, literalmente estas palabras de Isaías volvieron a cumplirse. No es que por fin se cumplieron, no, se cumplieron en la época de Acaz, porque fue una profecía para Acaz, pero también se cumplieron acá, en Mateo, precisamente. Y es que la encarnación, esa doctrina que enseña que la divinidad, el único y soberano Dios, tomó forma humana y vino a ser semejante a nosotros, esa doctrina en el Antiguo Testamento es un misterio. Había unas profecías y se habla del Mesías, que sería también Dios mismo, ¿verdad? Lo que dice acá, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero realmente no se reveló esa doctrina claramente en el Antiguo Testamento, sino que se hablaba de un futuro. Allá se cumplirá. El misterio será revelado 8 siglos más tarde. Pero eso no quiere decir que alguna luz, algún destello del Antiguo Testamento pudiéramos tener respecto al Mesías, a la manifestación en carne del único y soberano Dios, doctrina que se conoce con esa palabra. A algunos no les gusta la palabra encarnación, pero así se le conoce. Dios se hizo como uno de sus hijos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo.
Mateo, entonces, que escribió, le digo, casi 8 siglos después de Isaías, toma estas palabras y las aplica al nacimiento de Jesucristo. Mateo además lo dice literalmente, que es el cumplimiento de estas palabras. No me diga usted que Mateo se equivocó, porque Mateo es un hombre inspirado por el Espíritu Santo, escritor de este texto sagrado. Así que la profecía sí puede tener cumplimiento cíclico. Voy a leerle literalmente lo que escribió Mateo 1:21. Dará a luz un hijo. Son palabras del ángel a José, recuérdelo. Y llamará su nombre Jesús. Está hablando de su esposada María. El ángel le dice, no temas casarte con María, porque sí está embarazada, pero está embarazada del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, escúchelo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo, insisto, dice, este es el cumplimiento de lo dicho por el Señor a través del profeta, y cita a Isaías. Entonces, ¿no se había cumplido antes? Sí, se había cumplido en tiempos del rey Acaz. Pero repito, es una característica de la profecía que puede tener más de un cumplimiento. Más adelante veremos otro ejemplo con esto llamado la abominación desoladora, que pasó o ha pasado como unas 2 veces literalmente, pero falta todavía otra para que se cumpla más en el futuro. Así que ahí hay varios ejemplos respecto a esto. Este no es el único, pero fue el que coloqué en esta mañana para compartir con ustedes. Volviendo entonces aquí al Evangelio de Lucas, hay una clave aquí también para distinguir que Lucas se está refiriendo más que todo a lo cercano, más que a lo remoto, al cumplimiento del año 70, digámoslo, más que a lo que vendrá cuando la iglesia se vaya de este lugar. ¿Cuál es esa clave? Porque Lucas habla de la caída de Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es el versículo 24, el último. Entonces, ¿cuándo ocurre esta destrucción de la ciudad de Jerusalén? ¿Antes o después de lo que él está describiendo aquí? ¿Cuándo es que la ciudad va a ser hollada por los gentiles? Entonces aquí la caída de Jerusalén está antes, precede a lo que él llama el tiempo de los gentiles, cuando Jerusalén es hollada por los gentiles. Pero cuando vamos a mirarlo, y lo veremos después cuando estudiemos el tema de la gran tribulación en sí, que vamos a Mateo y a Marcos, para Marcos y para Mateo también, la destrucción de Jerusalén no será antes, sino que será consecuencia, será el final de ese acontecimiento escatológico conocido como la abominación desoladora. O sea, el final de la gran tribulación también será la destrucción, la caída, el asedio de Jerusalén, y ahí aparecerá el Mesías. Entonces, son claves que te pueden distinguir para decir, aquí entonces Lucas está hablando de algo que ocurrirá antes, es decir, cerca, porque Jerusalén va a caer y vendrá el tiempo de los gentiles, vendrá la abominación y todo aquello, mientras que en Mateo y en Marcos, Jerusalén cae al final como una consecuencia de ese tiempo y de esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Quiero leerle Daniel. Daniel, el profeta, dice en el capítulo 9, versículo 27. Nosotros entendemos que esto todavía es futuro,
no solamente fue futuro o es futuro en la época en la que Jesús pronunció estas palabras, sino todavía hoy esto es futuro. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estoy leyendo Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es Mateo 9:27. En el 11, Daniel 9:27, en el 11 de Daniel, versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12 de Daniel también, versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 3 versículos de Daniel no han tenido el cumplimiento todavía y estamos esperando que ocurran en un futuro para nosotros. Alguien diría, pero ¿cómo así? Yo había oído que esto ya había pasado en la época de un rey Seleucida que invadió a la ciudad de Jerusalén y que hasta sacrificó un cerdo allá y todo, y se levantó esa revuelta famosa de los macabeos. Sí. Y también había oído que pasó esto en la época, en los 70. Bueno, no literalmente, pero sí el templo fue destruido. Pero eso no quiere decir que esto no se vuelva a cumplir otra vez. Entonces ese es otro de los ejemplos que la profecía tiene un cumplimiento cíclico, se va repitiendo. El anticristo va a hacer el cumplimiento literal de esto que estamos leyendo acá. El templo se va a reedificar, va a haber un sacrificio. No estaremos nosotros acá, pero es lo que pasará después de que la iglesia se vaya en esos 7 años, esa semana que viene, que además será la ira del Señor sobre esta tierra. Y al final entonces las tropas y todo irán contra Jerusalén, la rodearán. Eso es lo que es el cumplimiento remoto. El cercano fue en el año 70 después de Cristo. Ya hemos hablado de él cuando llegó Tito Vespasiano y vino hay hasta películas, Masada, la última fortaleza de los judíos. Entonces, a la destrucción que se está refiriendo Lucas es más a la del año 70, pero no descarta la del futuro por la otra característica, que es la característica parentética. Entonces, se está refiriendo a las dos, pero las primeras palabras ocurrieron en el año 70. Así que no es que aquí nada más está una característica, un cumplimiento y el otro no sabemos dónde está. No, se puede repetir también. Es cíclico, se puede repetir varias veces el cumplimiento y además es parentético. Hay que saber hacer los paréntesis, colocarlos y saber, bueno, este pedacito se refiere a la gran tribulación y este pedacito se refiere al año 70 con Tito Vespasiano y a los dos puede tener un cumplimiento cíclico. Usted dirá, no, claro, está acomodando la palabra. No la estoy acomodando, estoy diciendo que la profecía tiene esa característica. Y ya le he demostrado con 2 pasajes esta realidad. Pero vamos a mirarlo aquí también en el pasaje que hemos leído. Lucas entonces tiene una visión de los dos acontecimientos, del cercano y también cuando habla de los tiempos, son días de retribución y que para que se cumplan, ya vamos a leer las escrituras que se cumplen, que obviamente las estamos esperando. Cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan a los montes, pues se entiende que son las montañas, las regiones montañosas de Judea, y no es que haya uno en particular, sino que
corran para donde puedan. La idea es salir de la ciudad a los montes y refugiarse. Antiguamente también así hacían los israelitas, huían a los montes y por allá se escondían en los escarpados parajes, se escondían en las montañas. Así que esta instrucción de huir, de salir, pues hombre, describe una situación peligrosa, de urgencia, tan urgente que nada más la huida me podrá preservar la vida. Entonces es una cuestión angustiosa. Usted no huye cuando todo está bien. Usted huye cuando la cosa se pone color de hormiga. Y los que en medio de ella, se dirige pues a Jerusalén acá, ella es Jerusalén, váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, es la ciudad, ya no es Judea, la provincia, no, Jerusalén, la ciudad. Los que estén en la ciudad tienen que salir literalmente de ella por su propia vida y aléjense, escóndanse, y los que estén fuera no intenten entrar a la ciudad porque la ciudad va a ser destruida por los ejércitos que la han rodeado. Y cuando entren a la ciudad van a causar gran mortandad, como se ha escrito acá, se ha escrito en los textos que hemos leído y que compartimos también en otros programas anteriores de Mateo y de Mateo 24 y 25 y de Lucas capítulo número 13. Entonces, uno que la cosa acá no está como para anhelar esos tiempos, no, es más bien como para Dios nos libre de esos tiempos. Y a quien le toque vivirlos, pues huyan. No es falta de fe huir. En algunos casos hay que hacerlo. Huye también de las pasiones juveniles, dice el versículo. Huid de la fornicación. Y hay muchas instrucciones donde se nos dice que lo mejor es salga corriendo, mijo. Salga corriendo porque la situación está complicada. No diga, no, yo voy a enfrentarme, yo voy. No, hay que ser humildes. Hay gente que dice, no, 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 no. Huir es para cobardes. Y bueno, hay instrucciones en la palabra de Dios de que hay que huir en algunos casos. Y si usted se las da de valientico, de muy fuerte, o ella también, quizás lo que tenga es arrogancia, prepotencia, orgullo, y más rápido va a caer. Entonces, mejor atendamos a la instrucción que está en la palabra del Señor. En la época del cristianismo primitivo, los primeros siglos del cristianismo, fue frecuente la persecución para las comunidades cristianas y muchos murieron en ella, fueron mártires de la fe. Y entonces algunos consideraban ese tipo de muerte como una muerte más digna, una expresión de piedad, de la verdadera fe. Y si alguien huía de eso, entonces lo consideraban como un blasfemo, como quien renegó de la fe. Y realmente no es tan así. No es que estemos diciéndole a los hermanos, conviértete en un cobarde. Pero en algunos casos, hermano, hay que mejor hacerse a un lado. No negar la fe, pero si quiere salvar la vida, incluso para que pueda también proclamar la palabra de Dios y seguir testificando, lo mejor es hacerse a un lado e incluso, repito, en algunos casos huir. Ese es un mensaje acá que puede, una enseñanza que podemos extraer de estas instrucciones del cumplimiento literal, que no fue para nosotros ni es para nosotros, para la iglesia, pero podemos sacar de esos principios alguna enseñanza para nosotros. La persecución puede llegar en cualquier momento y puede hacer que lo perdamos todo físicamente.
Y de quizás también algunos hasta la propia vida. Hay muchos testimonios de hermanos que han perdido la vida por causa de la fe, por causa del evangelio. Pero lo que no podrán quitarnos es lo que el Señor nos ha regalado, la salvación y el gozo de entrar en la presencia del Señor. Pablo decía, un pasaje muy conocido, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él estaba preguntando antes, ¿quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, ninguna de estas cosas me podrán separar del amor de Dios. Pablo murió mártir. Lo, eh, lo mataron alrededor del año 60, 60 y algo, en la persecución que se desató por culpa de Nerón. Pero estos son días de retribución, y aquí ya viene un paréntesis, para que se cumplan las cosas que están escritas. Ahí tenemos que irnos al Antiguo Testamento para ver qué es lo que está escrito, qué es lo que dijeron los profetas y cuál es ese día de retribución. Voy nada más a leerle aquí rapidito unos versículos porque ya se me está acabando el tiempo, pero unos versículos rapidito. Dice Isaías 34:8. Es día de venganza de Jehová. Venganza de Jehová. Año de retribuciones en su pleito contra Sión. Isaías 34:8. Y el 35:4 dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución. Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vamos a ver que cuando se habla del día de Jehová, ese día grande y temible, es grande y temible para los que practican el mal, pero también es día de salvación, día de gozo y día de esperanza para el remanente que es fiel. Entonces, Él vendrá con retribución y a los malvados los castigará, pero a los justos los bendecirá. El día de la venganza de Jehová, el día de la retribución de nuestro Dios. Isaías 61:2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces aquí hay dos cosas, el año de la buena voluntad de Jehová, pero también el día de la venganza del Dios nuestro. Esa doble cara de la moneda, ¿no? Por un lado, mire la bondad de Dios, pero por otro lado, el mismo Dios mire también su severidad. Nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dios salva, claro que sí, pero también nuestro Dios es juez justo y castiga al soberbio, al prepotente, al que no acepta el rescate que el mismo Dios le está ofreciendo, sino que a veces hasta con insultos lo rechaza. Entonces a ese nuestro Dios no lo va a obligar a recibir la bendición, porque cada cual, esta mañana leíamos eso en el libro de Ezequiel, es responsable de sus propios pecados. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada cual morirá o se salvará por su propia responsabilidad. Si acepto el regalo de Dios, gloria a Dios, alcancé la salvación. Pero si soy negligente y me encierro allí a renegar de Dios, pues permanezco en condenación. El evangelio se predica porque la gente está condenada. Si usted cree en el evangelio al escucharlo y acepta el rescate que Cristo le ofrece al morir en la cruz, ocupando su lugar para librarlo a usted, si usted acepta eso, cree en el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si usted escucha la buena noticia, que es el evangelio, y no lo cree,
el mismo texto también dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces el mismo evangelio que sirve para unos de salvación, a otros no es que los condenará, sino que ese que rechazó el evangelio, pues permanece todavía en condenación. Hay una oferta, pero usted tiene que decidir. Y no piense como algunos, no, papito, Dios es puro amor, eso, el infierno no existe, el infierno se lo inventaron los evangélicos. Bueno, lea bien la Biblia, porque le digo, el que más habló del infierno en los evangelios fue el mismo Señor Jesucristo. No vaya a decir usted que al Señor le gusta inventarse cosas. Termino con estos dos versículos, hermano Roberto. Isaías 63:4. Es el día de la venganza. Este día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces, para unos, juicio, sentencia, pero para otros, los redimidos, salvación. Miqueas 5:15. Con ira y con furor haré venganza a los que no obedecieron. Fíjese, para los que obedezcan, gloria, bendiciones, pero para los que no desobedecieron, porque no para siempre guardará el enojo. Es el tiempo de la angustia. Días de retribución, tiempo de angustia. Jeremías 37 dice, es un día terrible, grande aquel día. No hay otro semejante a él. Será tiempo de la angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, los israelitas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esta frase, tiempo de retribución, o son días de retribución, está describiendo más que lo que pasó en el año 70, que fue terrible de todas maneras, cruel. Está describiendo lo que vendrá en el periodo conocido como la gran tribulación, y es lo que vamos a ver dentro de 8 días, ya será, se nos acabó el tiempo. El día grande y temible de Jehová. Voy a leerle una buena porción, no todos, pero una buena porción del Antiguo Testamento para que tengamos idea, hermanos, de lo que se avecina. El Señor nos libra a nosotros de ese día de la ira. Es el día de la ira. Y tiene relación con Jacob, tiene relación con Israel, tiene relación con Sión. No tiene relación con la iglesia. La iglesia, pronto iremos a morar con el Señor. Nos encontraremos con Él en las nubes. En cualquier momento de estos vendrá el Salvador por su pueblo. Saldremos a recibirle al Señor en el aire. Estaremos para siempre con Él. Pero aquí en la tierra no se ha acabado todo. Aquí comienza estos tiempos de retribución. Este día que ya está cercano. Porque nos vamos y comienza el día grande y temible de Jehová. El día del Señor. Lo veremos dentro de 8 días. Y le invito a que esté aquí con nosotros si no estamos ya disfrutando de esa presencia del Señor. Y si no está ya aquí en el cumplimiento de los días, del día ese grande y temible de Jehová. Esto podrá acontecer en cualquier momento. Téngalo en cuenta. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por este ratico aquí que sacamos para leer tu palabra, para compartir algunos pensamientos respecto a ella, Señor. Danos luz, danos entendimiento, Señor, que podamos comprenderla claramente. Ayúdanos, Señor, para ir digeriendo estos pasajes, para ir afianzando nuestra fe, nuestra confianza en ti, Jesús. Estar plenamente convencidos, no porque lo dice el pastor, no porque lo dice tal libro, sino porque lo dice tu palabra, Señor, porque en ella está escrita
porque ella se cumple, mi Dios, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias por la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros, los que creemos y esperamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para animarnos mutuamente con estas palabras, Señor Jesús, y que nos llenen de alegría y de esperanza cada vez que hablemos de ese encuentro definitivo contigo en las nubes, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los amigos, a los oyentes, Señor, que están acá con nosotros hoy. Ayúdales a creer en tu palabra, Jesús, a creer en ti y aceptar esa oferta de gracia que tú brindas a la humanidad, Señor, para librarlo de la condenación, para librarlo del castigo eterno, para librarlo del infierno, Señor, que puedan ellos aceptar el Evangelio, la buena nueva. Aceptar, Señor, que en la cruz entregaste tu vida en lugar suyo para redimirlos y que en obediencia, en fe, se arrepientan, se bauticen en tu nombre para recibir perdón de pecados y puedan también vivir una vida de victoria llenos de tu Santo Espíritu, Dios, hasta el día de nuestro encuentro contigo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, 9:05. Dios les bendiga a todos. Bendiciones en este fin de semana. Aquí les esperamos. Si vive por aquí cerca, 691 Main Street. Ahí estamos predicando la palabra de Dios el domingo. A partir de las 10 de la mañana puede llegar a buscar el rostro del Señor. Y si no está por aquí cerca, repito, siempre hay un lugar de predicación cerca. Averigüe y verá. En todo el mundo se predica el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Busque una iglesia que exalte el nombre de Jesús y congréguese. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracia y paz. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.